Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos de las noticias de la semana como nos gusta, siempre con el tinte político. Soy Camila Carvajal, es un gusto subirme al Andén. María Camila, hola. Camila, un gusto estar nuevamente aquí en el Andén. Tengo yo falta de la semana pasada, estamos intercalándonos ahí las faltas, pero es un gusto nuevamente acompañarla a usted y a ustedes en esta noche de viernes, este fin de semana, para que hablemos, Camila, de lo que pasó en estos últimos días. Empecemos nuestro resumen con la revelación de Noticias Caracol, ¿le parece? Sí, señora, esa revelación que de nuevo puso contra las cuerdas al presidente Gustavo Petro, aparte de quienes fueron sus más cercanos personajes en época de campaña, por la financiación de la campaña a la presidencia en Yopal, en Casanare. Dijeron que no, lo habían negado, y quién más no podía ser otro que el gran Ricardo Calderón, el hombre que sacara los audios del papel fundamental de la esposa de un narco, todavía con muchas preguntas, María Camila, que no responde el pacto histórico. Exactamente, la señora Sandra, con evidencia puntual, audios, imágenes y de todo tipo de pruebas demostrando que hizo aportes, puede ser prestar un carro, financiar programas de radio, pero el hecho es que estos hechos tuvieron lugar y hasta ahora la única respuesta del mandatario, Camila, es atacar al mensajero y no responder al mensaje. Lo niega hasta ahora la campaña presidencial y lo cierto es que ante el Consejo Nacional Electoral no hay reporte alguno de estos aportes de la señora Sandra y de su marido. Ya que usted menciona el Consejo Nacional Electoral, ¿qué tal la maratón de estudios de candidaturas 3.500 que hicieron esta semana? Hasta los hoy. Magistrados han hecho revisiones, pues hay unos que se salvan y hay unos que se caen. Rodolfo Hernández, quizás el gran titular en Bucaramanga, en Santander, su aspiración a la gobernación quedó completamente enredada. Él, que ya aparece poco en público, que ha confirmado su familia sigue con problemas de salud, pero finalmente lo que dice el CNE es que ha decidido dejar esa candidatura en veremos. Revocada la de Rodolfo Hernández, la de Tulio Gómez, la de Santander, Samuel Santander López Sierra, el hombre Malboro. Y oiga, se salvó Julián Bedoya en Antioquia. Julián Bedoya se salvó. ¿Se acuerda de quién le hablo? El hombre del diploma raro, o por lo menos investigado en la Universidad de Medellín, sigue aspirando ahí a la gobernación. ¿Quién más? Exactamente, se salvó también Juan Daniel Oviedo. En Bogotá había gran expectativa alrededor de esa situación y se salva, le comentaba, Jorge Rey, el aspirante para repetir en gobernación de Cundinamarca. 3.500 demandas resolvió la autoridad electoral, muchas de ellas cuestionadas porque son pues magistrados políticos de origen político, Camila. Sí, señora, esta también fue la marcha, la semana de las marchas en Colombia, las del 27S. Finalmente el gobierno movió todo el aparato, sacó a la calle a los indígenas, a los campesinos, a quienes están de acuerdo con el gobierno, y fue un discurso, 38 minutos duró la declaración del presidente, que no se le olvide, empezó reconociendo ese día problemas en la garganta. Se especuló mucho cuánto iba a durar, si iba a poder pararse en esa tarima en la Plaza de Bolívar. Finalmente lo hizo para defender sus reformas, para anunciar reformas nuevas, para criticar las encuestas, ya que esta semana también tuvimos encuesta, y también fue la semana y el discurso para que el presidente Gustavo Petro invitara a la unidad nacional. A este gobierno no lo va a tumbar nadie, que ni sueñen, dijo el presidente, y ese es nuestro tema aquí en el Andén en esta noche. Vamos a analizar las implicaciones de que el músculo del Ejecutivo, la plata que tenemos o que donamos en nuestros impuestos, que damos anualmente, se use para esto, para movilizaciones, para las tarimas, para pagar la movilización de comunidades indígenas a la capital del país. ¿Qué implicaciones tiene que todas las entidades del Estado hayan participado en estas movilizaciones para ver finalmente esa Plaza de Bolívar llena con 32.000 personas? Cifra que entrega la alcaldía de Bogotá. Esa es la pregunta de esta noche. Si las movilizaciones que se registraron en Colombia, que advierte el gobierno no serán las últimas, hacen parte de una estrategia para apoyar las reformas, como dice el presidente, o si de fondo estamos hablando de una estrategia para interferir, para meterse en la política regional, que fue la gran noticia también esta semana, que se está terminando el mes. Arrancamos ahora hacia octubre a pensar en disfraces, a pensar muchos ya en Navidad, pero sin duda nosotros a pensar en elecciones, que es el tema político del que hablaremos esta noche. Usted también puede participar usando numeral El Andén en todas nuestras redes sociales. ¿Usted qué opina? ¿Las marchas son para apoyar el gobierno o para participar en política? La pregunta con la que regresamos en 30 segundos para saludar
saludar a nuestros panelistas, unos conocidos, unos caras nuevas, además todos en campaña porque muchos están también aspirando a cargos de elección popular. Una primera pausa, regresamos, esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y regresamos al Andén. Es un gusto acompañarlos en este fin de semana para que hablemos de política, cada vez la política protagonista de la vida de todos, muchos decidiendo por quién votar, cada vez más colombianos seguros de que van a salir a las urnas porque está todo listo. 29 días faltan, ya que estamos empezando mes, María Camila, para escoger a los próximos alcaldes, gobernadores, también concejales y obviamente diputados. Y esta noche debatiremos y hablaremos de las marchas. Arranquemos con nuestros invitados. Arranque usted si quiere. Le doy el turno con las mujeres, como nos gusta y como debe ser. Bueno, la única mujer de esta mesa invitada a este panel de lujo está a la distancia, lamentablemente, Liliana Castañeda, secretaria de Mujeres del Partido Dignidad Bogotá, también candidata. Liliana, un gusto nuevamente saludarla. Hola Camila, María Camila y a mis compañeros de panel, por supuesto a toda la audiencia del Andén. Qué gusto estar acá. De nuevo, me hubiese encantado estar en persona, pero bueno, con todas nos subimos al andén. Hace parte de la campaña, sí señora Liliana, un gusto. También le tengo invitado, cara nueva esta noche aquí en el andén, Matías Turbay, él que es otro candidato al Consejo de Bogotá. Hola Matías, bienvenido, un gusto que se suba y que esté con nosotros en el andén. Bueno, muchas gracias por la invitación a Camila, María Camila, qué gusto estar aquí. Y bueno, de verdad muy comprometidos con esta ciudad, trabajando en campaña al Consejo de Bogotá por el Partido Liberal número 45. Ahí está la campaña política, sigamos en ese mood, María Camila, a su izquierda. Bueno, vamos con Nicolás Romero, ya cara conocida aquí en la casa, politólogo y líder político del Partido Alianza Verde. Nicolás, un gusto nuevamente saludar. Hola, ¿qué tal María Camila? Camila, un gusto estar acá otra vez, montarme al andén de Blue Radio para poder analizar la coyuntura del país. Y cerramos este panel para que entremos ahora sí a debatir como nos gusta con Fernando Dair González, él que ya es una cara conocida, que sabe que también tiene aspiración por estos días. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches Camila y María Camila, a Matías, a Nicolás y a Liliana que también nos están acompañando y a todas las personas que hacen parte aquí del equipo de trabajo. Dispuesto a hablar, dialogar de lo que está pasando, el contexto actual de Bogotá, porque Bogotá pues nos necesita y por esa razón, número 12 del Partido Alianza Verde en las elecciones al Consejo de Bogotá. Sí señor, arranco con usted que está hablando de Bogotá que fue el epicentro de la movilización de esta semana. Marcharon en todo el país, pero sin duda la gran apuesta del gobierno era Bogotá. Dice la alcaldía, pudieron llegar a la Plaza de Bolívar 32.000 personas, la cifra cada uno tiene una distinta, el gobierno podrá tener otra, esta es la de la alcaldía de Bogotá. Esa marcha, como se vivió en Colombia esta semana, ¿significa apoyo al gobierno o interfiere en las elecciones que estamos por vivir en Colombia? Es un apoyo, es una interferencia en el proceso electoral de este año que está disfrazado de apoyo al gobierno. El gobierno viene mal, el gobierno nacional ahorita, de hecho en las últimas encuestas que salieron acerca de la percepción sobre la gestión que está adelantando, viene con un incremento en su desfavorabilidad y eso pues es muestra también del posicionamiento que ha venido teniendo dentro del distrito y la postulación que tienen a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy están tratando de generar una presión sobre la ciudadanía para que haya un respaldo en la candidatura de Gustavo Bolívar, que es la que está respaldada y avalada por el pacto, y yo creo que eso no deja de ser más allá que una interferencia política para tratar de posicionarse en un escenario en el que están con una debilidad y una desventaja significativa. La brecha, según la encuesta que salió ayer, la brecha que hay entre él y Bolívar y Oviedo, pues se viene reduciendo y de hecho que el liderazgo que está teniendo Carlos Fernando Galán viene en aumento. Sí, Matías, ¿cómo lo vio usted? Tenemos entonces el resumen de las marchas. Bolívar salió a marchar, lo vimos feliz, pero sin su gorra, sin su camisa, haciendo el llamado de no utilizar ninguna alusión a su campaña para de esa manera no interferir en el proceso electoral. ¿Usted cree que eso es posible, una movilización que no interfiera en la campaña electoral a estas alturas? En absoluto, me parece que es una interferencia en política de la manera más abierta posible, además porque vimos en diferentes escenarios y diferentes espacios
carros con vallas de Bolívar, alcalde, vote, pacto al consejo y a la lista de ediles. Aquí lo que hay es una interferencia directa por parte del gobierno. Lo que vimos es además la Agencia Nacional de Tierras pagando almuerzos, pagando todo tipo de cosas para incentivar estas marchas. Casi que podría rayar en el tema de peculado por uso diferente de lo que está permitido. Pero yo lo que digo es, eso demuestra el miedo que tienen desde el gobierno en esta contienda a la alcaldía, pero no me parece bien lo que están haciendo. Lo que demuestra además es, Petro está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar Bogotá, porque se dio cuenta además que su pésima gestión, su pésima administración no le va a permitir resultados en otros lugares del país, como las grandes ciudades, Medellín, Barranquilla, Cali y demás. Entonces le está apostando toda Bogotá y se dejó ver en estas marchas. Claro, ¿usted, Liliana, cree que Bogotá es de alguna manera la cereza en esta contienda electoral para el gobierno del presidente Gustavo Petro? Si el objetivo de todo esto es interferir y apoyar al candidato del gobierno, que ya lo reconoció, Gustavo Bolívar, ¿por qué hacerlo con una marcha de indígenas, campesinos e incluso maestros que no viven, que obviamente no votan en Bogotá? Bueno, Camila, lo primero es que yo fui la única que se quedó sin hacer la propaganda política, así que les cuento, soy la número 2 del Partido Dignidad y Compromiso. Habrá tiempo para eso. Sí. Tenía que hacerlo, pero quiero empezar diciendo que, por supuesto, la gente tiene derecho a marchar, es un derecho constitucional fundamental, la gente tiene derecho a marchar, incluso el gobierno tiene derecho a convocar, si a bien lo tiene, no es el primer gobierno que lo hace. Sin embargo, creo que esto se trata, como muchas cosas en el gobierno de Gustavo Petro, de símbolos. Este es un gobierno de símbolos. Recuerden ustedes el tema de la espada de Bolívar, el tema de nombrar a un joven, además como viceministro de la Juventud, un joven que perdió, digamos, un ojo durante el estallido social. Entonces, creo que esta también es una muestra simbólica, para el presidente, digamos, como también se lo dijo la ministra de Trabajo cuando le entregó la palabra en la Plaza de Bolívar, como mire, aquí todavía tiene un pueblo que todavía lo respalda, y es ver ese pueblo que él y el proyecto del pacto dice representar. Entonces, estudiantes, campesinos, sindicalistas, indígenas, sin importar si son de Bogotá o no, hay un símbolo de poder y hay un símbolo de respaldo popular que no sé si necesitaba el presidente o la opinión, insisto, pero que tenía que quedar en la agenda mediática, que es algo también a lo que se ha entregado bastante el gobierno, a crear noticia por las declaraciones o por las decisiones que toma o por los trinos del presidente. Eso por un lado. Pero por el otro, yo creo que debemos hacernos dos preguntas. Si se trata de mostrar un respaldo popular, pues ¿por qué la convocatoria no fue popular, sino que fue una convocatoria abiertamente institucional? Uno vio a funcionarios y funcionarias del gobierno, propaganda oficial del gobierno de Colombia, invitando a esas jornadas de movilización, y por supuesto es absolutamente claro que era una cosa institucional respaldada por el gobierno de Colombia con dineros públicos, sí, en medio de una campaña electoral. Entonces, no se trataba tanto de respaldar las reformas como se estaba diciendo, porque el gobierno Petro reconfiguró su mayoría en Liliana, el Congreso, y esto también, pues tampoco le hace mucha mella al Congreso, porque de nuevo es una convocatoria institucional y no popular derivada de la indignación, pero sí hace un ruido innecesario, creo yo, en la campaña, y muestra, digamos, algo que no parece del todo honesto en medio de esta contienda que hoy no hemos... Analicemos ese tema de la honestidad, Nicolás, porque muchos calificaban de ingenuo pensar que entonces el gobierno moviliza a su gente por las calles con ese foco especial en Bogotá, y pues pensar que la ciudadanía lo iba a tomar como simplemente
una voluntad ciudadana de respaldo al presidente en medio de este momento, cuando hay que tener en cuenta que muchas de las iniciativas sí dependen del Congreso, pero gran parte de los programas que el gobierno tiene en esa promesa de cambio dependen del mismo Ejecutivo, del gobierno. ¿Usted está de acuerdo con que no se puede mirar a la gente con esa mirada de ingenuidad, con ese llamado a las calles, o cómo lo ve? Bueno, María Camila, yo diría que en primer lugar hay que hacer hincapié en que el derecho a la protesta social es un derecho constitucional consagrado en nuestra Carta Magna. Todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tenemos el derecho de salir a manifestarnos en apoyo o en contra del gobierno de turno. Asimismo, también decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene toda la legitimidad para convocar marchas que lo puedan respaldar, pero acá el cuestionamiento está en que la coyuntura en la cual se están convocando esas marchas está a casi 30 días de las elecciones regionales, que van a ser el verdadero termómetro de este gobierno. Además, pasa también el cuestionamiento sobre la financiación de las tarimas de un concierto con tremendos artistas que a todas luces necesitaba llamar la atención, necesitaba dejar un mensaje contundente en la opinión pública, porque a ver, no nos llamemos a engaños, el gobierno dice y aduce que llama a esa protesta social para poder respaldar sus reformas dentro del Congreso, pero Camila, María Camila, dejémonos de vainas. En el Congreso los parlamentarios no están legislando, están haciendo campaña. Lo decía muy bien ayer el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, cuando decía en la plenaria de la Cámara que los representantes y los senadores no están yendo a trabajar, no hay quórum, no se están pudiendo discutir los proyectos políticos de prioridad para el gobierno nacional o para las bancadas legislativas, de manera tal que es un absoluto engaño decir que la protesta social está para respaldar las reformas, cuando reformas no va a haber hasta después del 29 de octubre, cuando pase el referendo que va a convalidar al gobierno o lo va a terminar de aniquilar. En esa medida, María Camila, por supuesto, es un engaño y claramente el gobierno ha fallado en convocar estas marchas de la forma tan amañada en como lo hizo. Entonces, bueno, de un lado, decir sí, pues el gobierno tiene la legitimidad, pero no de esta manera. A todas luces es una campaña política para la alcaldía de Bogotá, donde por supuesto le dieron una tarima a Gustavo Bolívar, quien tuvo un espacio especial en ese lugar. Y miren, yo diría, estaría de acuerdo con la convocatoria a las marchas si no se hubiese hecho todo este proselitismo político para priorizar la candidatura de Bolívar y así poder asegurar una buena votación en Bogotá. Entonces no, me niego rotundamente a que estas marchas sean una defensa a las reformas de Petro, porque en el Congreso nadie está legislando y los colombianos y las colombianas deben tenerlo muy claro. Claro, pero entonces aquí el problema con lo que usted nos plantea, empecemos por ahí, Nicolás, el problema es la convocatoria misma, Matías, y que se pague con plata pública o que se haga a un mes de elecciones. Es decir, si esta misma marcha la vivimos ya no el 29, antes del 29 de octubre, sino, diga usted, en noviembre, ¿sería válido el uso de recursos públicos para ella? Pues la gran pregunta aquí también es si realmente estaba buscando apoyo para sus reformas y todo su, digamos, legitimar su gobierno, ¿por qué no hacerlo abiertamente y no meterle recursos públicos, por ejemplo, como se ha visto y está en tela de juicio, si se trajeron y hubo participación del Ministerio del Interior para traer a los indígenas? O, por ejemplo, en el tema, insisto, del tema nacional, de la Agencia Nacional de Tierras para pagar los mercados. ¿Por qué no hacer una convocatoria abierta a toda la ciudadanía? ¿Por qué meterle recursos públicos para traer a gente? Qué pena y termino. Porque eso es lo que nos ofende a los ciudadanos. Por supuesto que uno ha visto en el pasado que ese mismo tipo de eventos se hacen con recursos públicos, pero es que ellos eran el gobierno del cambio y se vendieron como tal. Y aquí lo que están haciendo, insisto, es campaña abierta. Por ejemplo, lo que está haciendo el presidente Petro ahorita citando a diferentes gremios en Tunjuelito, en Bosa, en diferentes localidades, en donde les ha dicho a los gremios o por ejemplo a los consejeros de vendedores informales, pidan lo que quieran. ¿Eso acaso no es participación en política? Por supuesto que es participación en política y abierta. Entonces, hay un grave problema en que hayan usado recursos públicos, lo haya hecho en época electoral y además de que esté haciendo todo tipo de cosas, haciendo propuestas que se sabe que son para beneficiar a su candidato a la alcaldía, haciendo todo tipo de apariciones en territorio que no hizo durante un año y que se le ocurrió hacer en plena época electoral. Yo agregaría una pregunta y es, ¿el gobierno lo haría después del proceso electoral?
Yo no creo que el gobierno vaya a hacer una marcha después del 19 de noviembre, creo yo que es la fecha, porque seguramente aquí en Bogotá habrá segunda vuelta. Sí. Es lo más probable. Y yo creo que hasta después de esa fecha es que se van a debatir los proyectos de reforma en el Congreso de la República de una forma efectiva. Yo creo que antes eso no va a pasar. Pero además también está la pregunta, el gobierno que viene subiéndole el precio a la gasolina, que viene manifestando la necesidad de generar unas mejores fuentes o mayores fuentes de recursos, que hizo una reforma tributaria a toda marcha el año pasado, apenas se posicionaron en el gabinete. No necesita plata, tiene que gastarse la plata. Cuando se convoca una marcha es necesario convocar a artistas de alto nivel para que hagan un espectáculo en el que seguramente gracias a eso es que también convocan a la gente. Yo creo que ahí estamos teniendo un problema grave y esto naturalmente es una injerencia en política. Yo creo que en Colombia hay que reglamentar el tema y es que si en un proceso electoral se da una marcha que sea convocada por la institucionalidad, ya sea a nivel nacional o a nivel territorial, debería prohibirse la participación en esa marcha de los candidatos y candidatas que hayan a cargos de elección popular, porque eso naturalmente va a incidir en el proceso de participación electoral de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cuántos candidatos al Consejo de Bogotá estuvieron ayer en la marcha? Si analizamos, estuvieron principalmente los que hacen parte del pacto. Exactamente. Entonces yo creo, yo no participé, ¿por qué? Porque para mí eso es un proceso de participación ciudadana en el que hay que respetar el derecho fundamental de las personas a manifestarse frente a una coyuntura, pero no yo ir como candidato a decir que aprovechemos esto y voten por mí. Eso a mí me parece que de verdad está fuera de contexto y es una falta contra la institucionalidad y la legislación colombiana. Liliana. Bueno, yo no sé, yo no creo que haya, digamos, más que un asunto legal o de prohibir o de recortarle incluso derechos políticos y derecho a la movilización a quienes se postulan a cargos de elección popular. Eso sí no me suena, porque creo que antes que candidatos y candidatas somos ciudadanos y ciudadanas, y yo, por ejemplo, vengo de la movilización social y no voy a renunciar a mi derecho a marchar por las causas que creo justas. Más que eso, yo lo que creo es que esto es un debate político y es un debate ético también, sobre cómo, faltando un mes para las elecciones, se usan no solamente recursos públicos, porque a fin y al cabo, digamos, esta no es ni la primera ni la última vez que un municipio o un gobierno nacional va a apoyar, digamos, una manifestación estudiantil, por poner un ejemplo. Los gobiernos municipales siempre han donado logística y han tenido, digamos, a bien incluso ayudar a patrocinar algunos conciertos de la movilización estudiantil y este tipo de cosas. Más allá de eso, yo lo que creo es que la instrumentalización de la movilización social y de esta figura simbólica del apoyo masivo al gobierno, instrumentalizado a favor de una campaña, pues sí no tiene ninguna presentación, porque es que Gustavo Bolívar no necesita un letrero que diga que es candidato ni una valla detrás con su cara para que lo identifiquen como candidato a la alcaldía de Bogotá. Gustavo Bolívar es una figura perfectamente visible. Uno, eso. Y dos, que también me parece muy importante, el asunto es pensar, y eso sí separarme, uno, de ese tipo de prohibiciones, y dos, separarme también de las posturas que lo que dicen es que sacaron a la gente a marchar como borregos, porque eso sí tampoco es cierto, que creo que la derecha de este país ha salido corriendo a decir que sí, completamente. Yo estoy de acuerdo con Liliana que hay una estigmatización muy grande en torno a la movilización social. Lo que pasó ayer en el establecimiento, en los principales medios de comunicación, como por ejemplo Gustavo Gómez en Caracol 6 AM, de tratar como borregos a la Guardia Indígena como si fuera una población sin agencia, cuando por favor es el primer gobierno popular en la historia de nuestro país que pero le reconoce participación política a una comunidad que ha sido históricamente excluida, Camila. Sí, Nicolás, pero en esa misma teoría, y esta pregunta es para los dos, para Nicolás y para Liliana, que vi que además compartió esa misma teoría suya, yo les quiero hacer una pregunta. Si no fuese por el pago o la promesa de internet gratis que se hizo a esas comunidades rurales, que hay audios de los líderes anunciando que iba a llegar el internet si salían a marchar, ¿esas mismas comunidades indígenas hubiesen llegado ayer a Bogotá, Liliana? No, esa respuesta yo no la sé, pero decir
que va a llegar internet a un municipio a cambio de marchar si es extorsivo. Es tan extorsivo. No lo digo yo, lo dicen los líderes de esas comunidades en los audios que hoy investiga la Procuraduría para el Ministerio del Interior y el Ministerio TIC. Por supuesto, eso tendrá que ser objeto de investigación, no solo disciplinaria, sino también judicial, creo yo, porque eso constituye un delito. Eso es corrupción al elector también. Entonces, yo creo que esto es algo pues, sobre que lo que la justicia tendrá la última palabra, pero creo que hay que tratar obviamente a las comunidades indígenas tienen una independencia y una autonomía para poder haber llegado, seguramente si hubiese sido su voluntad, si es su voluntad, encuentran el modo de llegar como lo han hecho infinidad de veces que la Minga ha venido a Bogotá, que ha ido a Cali, ¿sí? El asunto no es ese, sino pues también aclarar cuál es esa lógica extorsiva que hubo o no detrás también de la convocatoria de la marcha. Sí, exacto. Pero aquí no se está poniendo en cuestionamiento, por ejemplo, si se llega a comprobar que lo de las comunidades de conectividad fue cierto para movilizar a la población hacia Bogotá, pero lo que sí hay que dejar claro es que la Corte Constitucional en diferentes autos ha llamado al Ministerio del Interior a que apoye la protesta social de las comunidades indígenas que han estado históricamente desprotegidas en nuestro país. En esa medida no es un absurdo ni un disparate que el ministro del Interior le haya prestado algún tipo de apoyo logístico a las comunidades para que hayan podido transitar desde sus territorios hacia Bogotá, porque además no son borregos, o sea, no es una comunidad que llegan y la cooptan y la traen, porque como muy bien lo decías, Liliana, son comunidades altamente organizadas, con líderes que los convocan, que los pueden traer hacia Bogotá. Pues por favor, hasta que no se compruebe que esas extorsiones fueron ciertas, pues acá no podríamos poner en manto de duda la agencia individual de las comunidades o la agencia colectiva de las comunidades indígenas. Pero aquí no se trata de que sean borregos, aquí no se trata de que sean borregos o no. Aquí la verdadera pregunta, hombre, pero la verdadera pregunta es si Petro convocaba a esa movilización masivo, ¿hubiera llegado la Guardia Indígena? ¿Hubiera llegado la Minga? Le apuesto a que no hubiera llegado. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo han hecho y han decidido hacerlo, pero ¿por qué no? Si la Guardia Indígena ha sido uno de los grandes referentes del gobierno Petro. Recuerde usted que la operación que se llevó en el Amazonas, que rescató a los niños perdidos por más de 30 días, fue gracias a la Guardia Indígena. Es que acá se nos olvida y pareciera que la Guardia Indígena fuese una comunidad por allá aislada. O sea, han tenido un papel preponderante dentro del gobierno nacional. No estamos saliendo del debate porque estamos hablando ya de la Guardia Indígena, cuando estamos hablando es del proceso, de las marchas convocadas por el gobierno en el marco de un proceso electoral. Sí, claro, por supuesto, pero no se puede negar de la individualidad, no se puede negar la representatividad de la Guardia Indígena hacia el gobierno nacional. Vamos a Matías, que Matías termine su intervención. Usted está hablando de la representatividad o de la independencia de la Minga, la cual no se está poniendo en duda. Lo que se está poniendo en duda es, ¿hubieran llegado aquí si no fuera por los incentivos claros que hay evidencias tangibles, evidentes de que el gobierno les ofreció todo tipo de cosas? Mire, con tal de decirle, la misma Agencia Nacional de Tierra estableció por 4 meses un contrato con 15,000 millones de pesos. 15,000 millones de pesos para incentivar a que hagan ese tipo de actividades. Contratos. ¿Lo harían si no fuera así? Sí. Liliana, en un momento ya vuelvo con usted. Deme un momento, Liliana, y ya regreso con usted. Deme un segundo. Muy honestamente, lo que yo creo es que este es otro caso en el que uno dice, ay, pero qué necesidad de gente del gobierno de hacer estas cosas. Seguramente con el solo incentivo político de dar el símbolo de fuerza, la Guardia Indígena y los consejos indígenas hubiesen llegado, seguramente. Usted tiene la teoría de que sí, Liliana, pero Camila, pero Liliana, no es solo eso, y déjeme ahí interrumpirla un momento, porque no es solo eso. Liliana, ¿nos escucha? ¿Nos está escuchando? Sí. Liliana, no es solo eso, porque efectivamente las pruebas están, de hecho ya están en manos de las autoridades, y el punto es que yo veo a muchos sectores y en mi cabeza no me cuadra la diferencia de cómo hay personas que no tienen autonomía en las regiones cuando la Casa Char, la Casa Aguilar los llevan a votar a cambio de algo, presuntamente también, y ahora la Minga no. La independencia de las personas y las comunidades no es la que se está cuestionando.
cuestionando, pero el punto es que si efectivamente hubo una dádiva o lo que sea para motivar a la movilización, eso también está mal y es igual de Claro, pero es que cuestionable. nadie lo está, Y eso digamos, está de alguna fuera manera de todo. probando. Pero entonces en este debate, ahí quiero decirle a Fermán, pero es más, que... María Camila, yo te la Pero pongo un Liliana, poquito venga, más. espere porque es que hay un orden del debate, entonces vamos un momento aquí con Sí, Fermán. porque a mí tampoco me dejan. Entonces, sí, es debate, pero también escuchemos a los moderadores y Señora. respetemos los tiempos. Fermán, el punto es, si el gobierno de cierta manera tuvo que motivar, y ahí le leo rápidamente una frase de Pedro de Medellín, un académico muy respetado, y es que no es un líder tan sólido si tuvieron que utilizar recursos públicos para sacar a la gente a marchar. ¿Dónde está la legitimidad de la marcha? En este momento esa marcha no tiene legitimidad. Es una marcha con un fin político electoral que se hace a 32 días o 33 días de las elecciones a nivel territorial y donde naturalmente se va a incidir directamente en el proceso que se está adelantando aquí en la ciudad de Bogotá. Es una marcha que el gobierno ha convocado porque se da cuenta que hoy, finalizando septiembre, no tiene la misma fuerza que tenía el año pasado cuando se hicieron las elecciones al Congreso. Hoy el pacto histórico no tiene los 850.000 votos que sacó a la Cámara aquí en Bogotá. No los tiene. Y no tiene tampoco la posibilidad de ganar la alcaldía de Bogotá, porque así lo están mostrando las encuestas, ¿sí? Ahorita el favorito es otro candidato. Las listas al Consejo inclusive están fortalecidas en otras corrientes o en otros sectores políticos, a excepción del pacto. Entonces, ¿qué está pasando? Que el gobierno nacional, liderado por el presidente, está tomando una posición netamente política de interferencia en el proceso electoral para que la ciudadanía... Hoy estuvo en Kennedy. Mañana va a estar en Suba, pasado mañana va a estar en Engativá. 3 de las localidades que determinan cuáles son los resultados electorales Entonces en Bogotá. quedémonos con esa teoría que pone Ferman aquí, Matías, y hablemos de las elecciones que vienen el próximo mes, este mes de octubre. Si toda esta movilización es para ganar fuerza, que es la teoría que nos ha puesto aquí sobre la mesa Ferman, ¿lo logra? El hecho de movilizar comunidades indígenas sí cambia el resultado, por ejemplo, en Bogotá. Pues voy a arrancar diciendo simplemente una cosa. Yo me acuerdo cuando la elección presidencial Germán Vargas Lleras convocó una reunión, lo criticaron porque tenía buses, porque tenía música, porque tenía espectáculos. Yo solo quiero dejarle una pregunta a todos los que nos escuchan. ¿Cuál es la diferencia con lo que acaba de hacer Gustavo Petro? Ninguna. Él está haciendo exactamente lo que criticaba, abiertamente. Lo segundo que digo es, para llenar la plaza de Bolívar se necesitan 45.000 personas. Ni siquiera trayendo a 12.000 personas. Y concierto. Concierto, música, almuerzo, al mejor estilo de la política tradicional, logró llenar la Plaza de Bolívar. Entonces, lo que hay abiertamente aquí es que la gente está cansada de un gobierno que evidentemente no cumplió, que dijo muchas mentiras. Los adultos mayores están realmente furiosos con la falsa promesa de que iban a aumentar el subsidio, por ejemplo, al adulto mayor. No solo eso, sino los supuestos subsidios que iban a aumentar del ingreso solidario que recortaron. No solo eso, sino las amplias mentiras de que iban a ayudar a los más pobres y se le metieron al bolsillo con el tema de la gasolina. Espera a que suba, a que se metan con el diésel, para que vea lo que aumentan los alimentos. Porque esa narrativa de él, de que supuestamente iba a ayudar a la gente que más lo necesitaba, es falsa. Es falsa rotundamente. Cada vez que yo puedo hablar con alguien le digo, solo mire los hechos. Esto no es un tema de narrativas. Sí, esto por es un supuesto tema que de son temas hechos. de Qué narrativas, pena termino, sí, pero por supuesto pero que son qué pena temas de termino. narrativas, porque es que es un gobierno nacional, el primer gobierno popular de la historia de Colombia, que desde llegó tiene al 90% del establecimiento en contra, a los grupos empresariales porque que dominan los medios de ¿quiénes eran sus comunicación. ministros Por el favor, año pasado? permíteme ¿Quiénes eran sus continuar. ministros el año Entonces, la narrativa oficialista, los medios de comunicación, es decir, que este país se está acabando, que este país se está yendo al No, pero no carajo, nos meta ahí, falso, Nicolás. falso, porque es que en verdad, bueno, sí, yo tengo que criticar de manera contundente la financiación de la protesta social ayer, pero ayer habían, como bien lo decía Liliana, sindicatos, centrales obreras, estudiantes, cosa que no es comparable de lejos a lo que hacía Vargas Lleras, que sí traía un montón de gente en buses, etcétera. Acá hay apoyo popular, que por supuesto es completamente reprochable lo que hacen, intentan
forma establecer vínculos con ciertas comunidades y trayéndolas con engaños. Eso es completamente repudiable, hay que rechazarlo de manera contundente. Pero es que acá entonces dicen que el gobierno está completamente fracasado, que no tiene otra manera de dar la pelea si no es convocando estas marchas, cuando no es cierto. O sea, todo el establecimiento ha estado en contra y la agenda política del gobierno nacional ha estado completamente frenada. Ha estado completamente frenada en parte a una cantidad de escándalos que, si bien provienen del gobierno, han vuelto de lado la agenda que el gobierno había implementado para nuestro país. La agenda del gobierno es una agenda que amenaza a Bogotá. Hoy en Bogotá tenemos en un altísimo nivel de riesgo la construcción del metro de la ciudad. Y lo que está buscando el señor Gustavo Petro es hacerse a la alcaldía a través de su candidato Gustavo Bolívar para amenazar y parar la construcción del metro de Bogotá. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y nosotros, es que tratar a Vargas Lleras a igual a Petro, por Dios, o sea, eso es un exabrupto. ¿Cuál es la diferencia? Es que es un gobierno popular y hay comunidades sociales que lo respaldan. Pero comprendo el argumento de Ferman. Por supuesto, a todas luces es la plataforma ideal para subir a Bolívar a la alcaldía de Bogotá. Y Bolívar sería Nicolás, un nefasto desgobierno para nuestra ciudad. Eso sí que no le quepa la menor duda a nadie. Quería poner en riesgo 4 millones de habitantes. Que yo apoye la movilización social y respalde a las comunidades populares que apoyan al gobierno no quiere decir que esté apoyando a Gustavo Petro en su aspiración de montar a un incompetente e inexperto como Gustavo Bolívar a manejar la ciudad más importante de nuestro país. Eso no lo podemos permitir. Es que exacto, yo creo que son dos cosas distintas. Yo, por ejemplo, reconozco en la movilización social que hay gente que sale con convicción y hay grupos significativos que salen con convicción. Eso no excusa que haya ánimo extorsivo y haya chantajes y haya politiquería también en la convocatoria de las marchas. Sí, es que lo que salió del comunicado del que después se tuvo que retractar a Scamcat también fue muy grave con los campesinos del Catatumbo, fue muy grave. Entonces, una cosa no quita la otra. Y esas dos cosas no quitan además que estén buscando influir con el símbolo de la fuerza popular en el electorado de Bogotá, que es por definición un electorado alternativo. Lo que no saben ellos, el gobierno, es que el electorado de Bogotá generalmente es bien deliberante, es bien independiente y no le va a copiar tanto a eso porque es que las reformas ya van caminando con una maquinaria más o menos aceitada en el Congreso. Ya pasó el primer debate, ya pasó la propuesta de ponencia de reforma a la salud para el primer debate. Con artimaña, ¿no? Porque habían quedado de que iban a crear la comisión antes de la... No se trata de las reformas, sino se trata de las elecciones, y yo de verdad espero y extraño que el movimiento social siga siendo independiente en estas elecciones y sea independiente en las marchas. Claro, concuerdo con Liliana, hacer un llamado al movimiento social a que se independice de las fuerzas gobiernistas. O sea, aquí en Colombia hay una alta estigmatización a la protesta social para que ahora además le sumemos Nicolás, a que la financiación del le gobierno... quiero preguntar a Matías un tema, ¿hasta qué punto es bueno, Matías, que un gobierno llame, como pasa en este caso del presidente Gustavo Petro, frecuentemente a la movilización para respaldar unas reformas o unos proyectos que en gran manera dependen de sí mismo? Es decir, hemos visto en el pasado marchas en contra de las FARC, pues para pedirles el cese a la violencia, marchas en contra del proceso de paz. Siempre las marchas eran en contra del gobierno de turno. O de un tercero. O de un tercero. Pero en este momento, ¿qué efecto podría tener una movilización en hacer realidad lo que quiere el presidente Gustavo Petro? Pues yo creo que es la primera vez que estamos viendo algo similar. Es la primera vez que vemos a un presidente convocar unas marchas para algo a favor de su propio gobierno y evidentemente unas marchas como las que convocó Santos. No, desde hace mucho tiempo. Entonces, Santos lo hizo para la ley de víctimas, para el proceso de paz. Lo hizo, sí, pero bueno, lo que está... Lo hizo César Gaviria. Pero es que de pronto con el mensaje de que el establecimiento se opone a sus programas sociales, bueno, de pronto ahí... En todo caso, la repercusión que va a tener en la alcaldía de Bogotá es evidente. Es que aquí la gente está cansada de este gobierno y es evidente que está cansada de este gobierno porque no es sino salir a la calle.
Ustedes que están haciendo campaña saben estoy que quemado ya. uno sale a hacer... Uy, no diga que está quemado porque ya has hecho la sal. No, pues vea cómo tengo. Ya has hecho la sal. No, pero, pues, mala suerte. pero- Ya está preocupado. No hablemos de no. quemados, que ese será el tema después del 29 de octubre, bueno. señor. Pero bueno, aquí lo que demuestra es que no tenían ni siquiera la fuerza para convocar a sus propias marchas, para llamar a que los apoyaran en sus reformas. Querían con la reforma a la salud poner en riesgo cerca de 3.4 millones de bogotanos, porque querían pasarlo a una EPS en la que no tenía la capacidad instalada para cubrir las necesidades de esos bogotanos. El tema de Metro, como lo mencionaba el candidato, en el que se le está oponiendo, es que pareciera que Petro está en contra de Bogotá y del progreso de Bogotá, absolutamente. y eso es grosero. Y además esto es una indignación y nos debería generar más indignación que abiertamente esté haciendo campaña Yo creo política que- con los recursos públicos. Yo creo que el problema aquí no es que el gobierno convoque unas marchas para defender sus reformas estratégicas. Yo creo que el problema es en el momento en el que lo hace, en la coyuntura en la que lo hace. Creo que este no es un momento pertinente en el marco de nuestra democracia para convocar a unas marchas para legitimar no solamente un gobierno, sino que además estén saliendo a marchar visiblemente los candidatos No del disimula gobierno. tampoco. Yo creo que ahí es donde No tenemos... disimula. Señora. Que no Que no disimulan. disimula. Ah, sí, el no ánimo lo de disimula, campaña. y eso creo que el problema está ahí. Yo creo que es legítimo que un gobierno nacional convoque a la ciudadanía a defender sus causas, que es por eso que se hizo elegir, a que convoque a la ciudadanía a que se manifieste respecto de la opinión política que maneja el Congreso, pero yo creo que lo que no está bien es el momento en el que se está haciendo. Y yo creo que es ahí donde tenemos nosotros que actuar, y creo que está válido también que nosotros manifestemos con contundencia nuestra voz de rechazo frente a eso que está pasando, porque naturalmente eso va a afectar el proceso electoral, la deliberación política, y más aún cuando en medio de las marchas hacen promesas de acciones gubernamentales que van a tomar respecto de los intereses de esos sectores económicos y sociales que están en medio de la marcha. Y así las cosas, Matías, para seguir en esa misma discusión, ¿qué pasaría si la convocatoria fuera después de elecciones? ¿Usted cree que la Casa de Nariño tendría la intención de volver a la calle cuando ya en Colombia tengamos alcaldes, gobernadores, concejales y también hayamos escogido diputados? ¿Van a seguir las marchas después de las elecciones? Yo creo que sí. Si usted me pregunta honestamente, y hay que reconocerlo, muy seguramente el presidente seguirá haciendo marchas después de elecciones. Lo que pasa es que él necesita a Bogotá. Él necesita a Bogotá para ratificar su mandato popular que hoy está perdiendo. Hoy está perdiendo por haber dicho mentiras, por incumplirle a su electorado, por hacer promesas falsas en campaña. Seguramente seguirá haciendo marchas, pero veremos cómo son esas marchas. Veremos si sigue gastándose recursos públicos después de que dijo que no iba a ser un gobierno austero, a ver si sigue derrochando recursos públicos para tratar de mantener un poco de legitimidad. Yo creo, y si me permiten voy a hacer una pequeña mención. Yo no sé cuánto nos va a valer a nosotros la segunda vuelta, y no sé si ustedes tienen el dato, pero los bogotanos tenemos que hacer un mandato claro. Evitémonos la segunda vuelta y votemos por Carlos Fernando Galán en primera vuelta para tener alcalde. Usted ya se me metió con elecciones además de alcaldía. Liliana, no la veo muy convencida. No, es que no tengo ganas de volver a tener una administración como la de Peñalosa en Bogotá, donde nos tocaba desde la calle tapar goles, y pues para Peñalosa 3, no, difícil. Yo sí parto de decir algo, y es que efectivamente hay un mandato popular que está en juego, que se está poniendo en duda, no solamente por cómo han venido, digamos, por lo que ha venido haciendo el gobierno con el alza de la gasolina, por ejemplo, sino por los pactos que ha tenido que hacer con los clanes politiqueros de siempre, con el Partido Liberal, por ejemplo, ¿sí? Para poder hacer pasar esas reformas con el partido de la U, con estos politiqueros de siempre a los que se prometió derrotar. Y ese es el mandato casi que ético que está hoy igual rompiendo, y esa unidad y ese acuerdo nacional está un poco impregnado también de eso para hacer pasar sus reformas. Yo estoy absolutamente segura de que el gobierno va a seguir convocando a la movilización, porque si no hay un enemigo al que derrotar,
que ahora son o los empresarios o los medios o la derecha o todos al tiempo, porque además teniendo la oposición tan débil y tan terrible y tan deficiente que tiene el gobierno en este momento, o sea, la que está haciendo el Centro Democrático es un papelón bastante lamentable y Cambio Radical hace un papelón bastante lamentable, pues lo que queda es tener un enemigo con el cual polarizar y llamar también al ánimo como a la combatividad todo el tiempo. Entonces yo estoy segura de que el gobierno va a seguir convocando para defender su agenda y para defender su gobernabilidad. El asunto es, va a tener el movimiento social la independencia también para pararse y decir, no, tenemos fechas independientes, tenemos causas independientes. Hasta ahora el movimiento estudiantil está diciendo sí y tiene una fecha independiente para salir a movilizarse por las reformas que necesita la educación superior, por ejemplo. O sea, ya están empezando a pasar cosas. Claro, y eso habrá que definirlo, pero ya que ustedes coinciden en que es muy probable que la Casa de Nariño siga convocando con el gobierno a este tipo de movilizaciones, ustedes, Nicolás y Ferman, ¿creen que esas convocatorias van a seguir siendo con la plata pública para financiar incluso la logística de grandes eventos y grandes conciertos? Sí, yo la verdad sí creo, Camila, porque no hay otra forma, o sea, no hay otra forma de seguir financiando espectáculos como el que vimos ayer sin la capacidad estatal para poderlos montar, para poderlos ejecutar, para poder poner toda la logística de por medio y tener, digamos, el éxito aparente que tuvieron ayer. La manifestación de ayer no tiene legitimidad, sin duda envía un mensaje contundente a la opinión pública de que el presidente no está solo y allá la población en sus casas que verán el noticiero dirán, vea, esa plaza se llenó, pero que no entiende muy bien el trasfondo y de todo el movimiento que hubo tras para llevar a la gente allá. Los que llegaron independientemente fue una gran minoría, cerca de 30,000 personas, como lo han dicho diferentes medios de comunicación y como lo dijo la propia alcaldía. En todo el país fueron alrededor de 52,000 personas. Muchos líderes del gobierno decían que querían sacar 200,000 personas. Una farsa y un completo descaro. Lo que yo sí diría es, después de las elecciones, la movilización social va a continuar. ¿Por qué razón? Porque es una estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es su forma de gobernar. Debemos de alguna u otra forma acostumbrarnos. Lo que no debemos permitir es que se use la plata para engañar a la gente. O sea, eso sí me parece que es completamente delicado y no se puede seguir permitiendo que el gobierno vaya a las comunidades a decirle a la gente que les va a prometer comunidades de conectividad, que les va a prometer el cielo y la tierra, traerlos acá, llenarlos de unos discursos que solamente genera más y más radicalización, a pesar de que muchos dicen que el discurso del presidente ayer fue más reconciliador, etcétera. Lo cierto es que el presidente propone un gran acuerdo nacional y a pesar de que tiene una narrativa muy en contra, se sienta con los gremios y no cede. Lo cierto es que no cede. El presidente de Sura esta semana decía que prácticamente ya están sacando de sus recursos para financiar la EPS y la forma de atender a los pacientes en nuestro país. De esa manera, entonces, prácticamente que ni con los gremios se sienta y cede para poder conformar unas reformas más sólidas. El gobierno va a hacer dos cosas. La primera es que va a seguir convocando a las marchas. Lo que pasa es que con el tiempo las marchas van a tener una menor, digamos, fuerza de convocatoria. Y lo segundo... Así sean pagas, perdóneme que le pregunté. Y en lo segundo, el gobierno va a seguirle subiendo a la gasolina, va a seguir metiéndonos más impuestos para financiar las marchas que está financiando, ¿sí? Porque es que el gobierno no tiene plata. O sea, ahorita el Estado le está pagando las marchas al gobierno nacional, al pacto histórico, básicamente. Y eso lo tienen que seguir buscando a través de los impuestos, de la subida de la gasolina que nos están haciendo. Ya el gobierno nacional, que le había hecho una promesa al sector de los taxis de que les iba a dar un bono para subsidiar, una compensación para, ya dijo que era solo por estos 3 meses que quedaba y que el otro año a partir de enero supuestamente iban a subir todas las tarifas, como si eso lo definiera el gobierno nacional. Las tarifas las definen las administraciones territoriales, municipales. Los alcaldes municipales son los que definen las tarifas de un servicio de transporte como el del taxi. Entonces, lo que yo sí quiero pedirle a la audiencia, a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, es que tenemos que actuar. En el caso de Bogotá, Bogotá nos necesita.
Y aprovecho que Matías hizo la invitación a que voten a la alcaldía para que también voten al Consejo de Bogotá, porque es en la corporación pública donde se toman las elecciones, y yo quiero invitar a los bogotanos y a las bogotanas a que defendamos la construcción del Metro Bogotá, a que mejoremos la seguridad de Bogotá, y a que voten por el número 12 del partido. Y lo sabremos en las elecciones del 29 de octubre, pero espéreme, Liliana, se me está acabando el tiempo y quiero finalizar con una pregunta para todos. Nos hemos centrado en el impacto y la incidencia que tendrán estas convocatorias en Bogotá. ¿También afectan tanto en las elecciones regionales de las otras ciudades el hecho de que sea la Casa de Nariño la que convoque a las marchas, o esto es solo interferir en la política de la capital del país? Muy rápido, Matías. Pues, como lo dije en algún momento, aquí Petro tiene clarísimo que quiere Bogotá, que no puede ganarse otra. Listo. Además, necesita Pero las marchas afectan la política regional en el resto de ciudades, ¿o esto es un efecto solo en Bogotá? No, seguramente él también quiere generar una incidencia en el territorio y tratar de modificar lo que es una evidente derrota a nivel nacional. Okay. Pero ¿Usted cree él que se enfocó en Bogotá. ¿Usted qué cree, Ferman? Yo creo que va a incidir en las zonas donde ganó Gustavo Petro en las elecciones presidenciales. En las zonas, si nosotros recordamos los resultados electorales, en la zona andina, en los llanos y bueno, en muchas partes no ganó. Él ganó en la zona del Pacífico y en Bogotá. ¿sí? Y parte del Caribe, en el Caribe colombiano. Entonces, en esas zonas es donde yo sí creo que se va a generar una incidencia respecto del proceso electoral. Que la marcha mueve la aguja y el ajedrez para saber quién va a ganar. Por ejemplo, en Antioquia no va a pasar eso. Sí, en Antioquia salieron a marchar 2.000 personas. Claro. ¿Usted qué cree, muy rápido, Nicolás? Yo sí ¿Inciden creo, en todo el país o solo en Bogotá? Yo sí creo que inciden, pero de manera negativa. Por ejemplo, en Cali, Ospina financiando también la manifestación ayer, Quintero en Medellín, 2 alcaldes absolutamente desaprobados por la ciudadanía por sus gestiones nefastas. Ahí es donde la ciudadanía tendrá que votar y tendrá que darle un voto negativo a todos los candidatos del pacto histórico y demás aliados del gobierno nacional que de alguna u otra forma quieren darle continuidad a su proyecto. ¿Usted cree que es en todo el país y que es negativo? Liliana, ¿usted qué cree? Sí, por supuesto. ¿Incide en todo el país para bien, para mal? Yo creo que va a tener un efecto. Lo que pasa es que Bogotá tiene un voto de opinión que no existe para las regionales en el resto del país. Sí. Entonces, el efecto va a ser marginal y si lo es, también concuerdo en que va a ser negativo. Pero yo concluyo con esto y es que hay que pararle bolas a los ejercicios de movilización independiente del movimiento social que ya se están convocando. El movimiento estudiantil convocó para el 10, el 31 de octubre y el 21 de noviembre jornadas de movilización contra el gobierno, contra medidas del gobierno, y eso va a seguir pasando. Lo mismo con los transportadores por el tema de la gasolina a final de año cuando empiece a subir el ACPM, y por supuesto pues también hay que ver cómo nos han cumplido o no los mandatarios regionales, porque si hay alguien que también ha incumplido promesas a nivel regional ha sido Claudia López, y ese es el gran sentimiento de fraude también un poco y de desazón que tenemos muchas y muchos bogotanos organizados. Ese es otro tema, y evaluar a estos alcaldes que están por terminar el periodo sin duda será tema de otro debate. Señores, se me ha acabado el tiempo, ha sido un gusto haberlo subido al andén. Éxitos en esas campañas políticas a quienes están. Matías, que los volvamos a ver, a Liliana, a Ferman, también a Nicolás. Gracias, hasta la próxima, que gracias, sepamos Camila, además si esto tiene o no incidencia en esas elecciones en las que se está jugando tanto, más cuando el propio presidente de la República ha dicho que necesita al pueblo organizado, que se movilice, porque dice él que quienes lo quieren tumbar no lo van a lograr. Que ni sueñen que eso no va a pasar, apalancado sin duda en las movilizaciones. La que fue la noticia de la semana en Colombia. Usted puede seguir participando de este debate en todas las redes sociales. #El Andén. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Gracias, chao. Gracias. Gracias, voto de dignidad y compromiso 2 al Consejo de Bogotá. Liberal 45. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá.